La vida en Bali, los atractivos turísticos, es bastante económico. Al llegar a Bali es que les dé el Bali Belly. Pero evita a toda costa los meses de junio, julio, agosto. Pero en sí no es como que la zona más cultural de la isla. Pero ojo, este no es el lugar para aprender porque el tráfico es denso. Bali es el destino de moda. Todo el mundo quiere viajar a esta hermosa isla y nosotros tenemos la suerte de estar viviendo aquí una temporada. Por eso en este video queremos compartirte una guía básica con todo lo que necesitas saber para viajar a Bali por primera vez. Visa, alojamiento, las diferentes zonas, conexión y hasta un itinerario de 10 días, así que quédate en este video. Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Ponete cómodo, comenzamos. Empecemos por lo más básico, ¿cómo llegar a Bali? Porque sí, esta isla se siente al otro lado del mundo y es verdad que lo está. Y como les decimos a todos nuestros amigos, la principal inversión que vas a hacer, lo más caro va a ser tu pasaje redondo, tu ida y vuelta, pero después lo que es la vida en Bali, los atractivos turísticos, es bastante económico. La forma más fácil de llegar para nosotros es tomar un vuelo directo a Los Ángeles, dormir una noche en Los Ángeles y desde ahí venir a Denpasar, que es el aeropuerto en Bali. La mayoría hace escala en Singapur, pero bueno, puedes hacer escala en cualquier otro lugar. Pero un vuelo redondo, es decir, ida y vuelta desde Los Ángeles, puedes conseguir desde $800 hasta unos $1,200 aproximadamente, dependiendo la temporada y con cuánta anticipación lo compres. Ahora, obviamente necesitas la visa a Estados Unidos para hacer esa escala. En el caso de que no la tengas, tendrías que buscar una opción que haga escala tal vez en Estambul, en Turquía, o una escala en Europa y desde ahí tomar tu vuelo a Denpasar. Ya que sabes cómo volar a Bali, hablemos de lo que necesitas para entrar. Y es que prácticamente todas las nacionalidades necesitamos visa, pero depende de tu nacionalidad el tipo de visa que necesitas. Por ejemplo, la mayoría de las nacionalidades la pueden sacar on arrival, ejemplo, los mexicanos. Entonces los mexicanos llegan y la pueden sacar directo en el aeropuerto, les sale aproximadamente $35 y es válida por un mes y tenés la oportunidad de extenderla por otro mes. Y eso es con casi la mayoría de nacionalidades, pero por favor siempre revisa cómo es en tu caso. En el caso de los bolivianos, por ejemplo, Yeyo, que ingresó con el pasaporte boliviano y está ahí descansando sus rodillas. En ese caso, nosotros no podemos sacarla on arrival. Entonces optamos por otra visa que se conoce como la B211A, que la sacas online y esta nos costó 3 millones de rupias por persona. Es aproximadamente unos $185, es más costosa, pero es válida por 2 meses y tenés la posibilidad de extenderla 2 veces más por otros 2 meses. Entonces, si estás pensando viajar por un periodo largo a Bali o a Indonesia en general, es la mejor opción. Y ahora, obviamente vos lo podés hacer vos tranquilamente podés ingresar, solamente tenés que googlear visado para Indonesia, vas a encontrar muchísima información, pero también hay agencias que te ayudan para sacar la visa. De hecho, nosotros lo sacamos con agencia, así que si querés saber cuál es el contacto de la agencia con la que lo sacamos, déjalo en los comentarios. Hablando sobre la moneda, aquí se maneja la rupia indonesia. Aquí tengo un billetito de 100.000 rupias que equivale a $7 americanos. Ahora también puedes venir con dólares y euros y cambiarlos en las diferentes casas de cambio. Hay muchísimas, cada una con diferente tarifa, así que encontrar la que mejor te convenga. En el 99% de los restaurantes y locales vas a poder pagar con tu tarjeta, pero te van a decir que te añaden un 2%. Y a ver, en principio puede que no sea un monto significativo, pero cuando vas pagando de a 2%, al final de tu viaje puede que sea un monto muy importante que has pagado en comisiones. Pero también podés retirar de cajeros automáticos. Yo te recomiendo Mandiri o CIMB, por ejemplo, que no tienen ninguna comisión al retiro. Hay otros que te cobran entre 3 al 5%. Si te estás preguntando cómo viajar siempre conectado por Bali, para nosotros la mejor opción son las eSIM de Holafly. Número 1, porque tienen datos ilimitados en Indonesia. Y número 2, porque la mayoría que hicimos la inversión de llegar hasta acá, no pensamos solo viajar por este país, sino que lo queremos combinar con otros destinos del sudeste, como ser Tailandia, Vietnam, Filipinas. Y lo mejor es que ahora las eSIM de Holafly las podés conseguir por región, es decir, podés conseguir la regional de Asia. Es tan sencillo que solo necesitas que
que tu celular sea compatible con eSIM. Al momento de ingresar a la página web, eliges tu destino, sea Indonesia o en el caso de la regional Asia, eliges la cantidad de días de tu viaje y al momento de la compra te tenemos un regalo. Y es que con el cupón Caminito Amor tenés 5% de descuento. Al comprarla, inmediatamente te va a llegar un email con un código QR. Escaneas ese código, se va a instalar automáticamente la eSIM en tu celular y hasta ahí no haces nada más. Solamente al aterrizar en el destino, la activas y ¡voilá! Vas a tener internet. Lo mejor de todo es que ahora como novedad también podés compartir datos, así que si estás viajando acompañado, eso está genial. Mantenés tu número de WhatsApp y te olvidas de los altos cargos de roaming. Están disponibles en más de 190 países y en más de 120 con internet ilimitado. Ya sabes, te estamos dejando el enlace con el cupón ya aplicado en la descripción del video. Necesitaba un café frío y ahora mientras nos sentamos a refrescarnos, me he puesto a pensar que uno de los mayores temores de los viajeros al llegar a Bali es que les dé el Bali Belly. Esta enfermedad del estómago que te genera vómitos, diarrea, y yo tengo la bendición de decir que a mí nunca me ha dado. Yo puedo decir que no tengo la misma bendición y si vos sos sensible del estómago o estás comiendo algo, te recomiendo saltar la siguiente imagen. No que les muestres esto, pero creo que... Creo que ayer yo le acaba de venir el Bali Belly. Acabamos de comer y de la nada ahorita Yello está el pobre, como lo acaban de ver, pobrecito. Y después de ese episodio tan trágico, donde a mi Yeyito se le fue hasta el alma. Parecía el exorcista. Sí, la verdad que fue algo duro de ver. Yo les puedo decir que es importante que les compartamos algunos tips para evitar el Bali Belly. En este caso, número uno, no estés bebiendo el agua del grifo. El agua del grifo en Bali no es potable, pero tranquilo, el hielo no te va a enfermar porque está regulado. En el caso de que vayas a hacer algún ritual de purificación, es común que te hagan beber, o sea, como que tragar y escupir el agua de la cascada o de la fuente. En este caso, si tenés el estómago débil, evita hacerlo. Y por supuesto, viaja siempre con un botiquín de primeros auxilios. Cuando vayas a visitar algún restaurante o guarún, te recomiendo siempre leer las reseñas porque las personas tendemos más a dejar un comentario negativo que uno positivo. Entonces, si hay algún caso de Bali Belly, seguro está reportado también en los comentarios, así también vas a evitar ir a algún establecimiento que tiene varios casos de este tipo de infección estomacal. Y más allá de que si tenés el estómago duro o sensible, uno nunca está libre de que algo más le pase. Un accidente en moto, en auto, una caída, fiebre. Por eso es mejor viajar asegurado. Nosotros siempre viajamos con la cobertura de Hey Mundo y la verdad que ha sido espectacular. Tenés 5% de descuento en tu póliza comprando a través del enlace que vas a encontrar en la descripción. Y lamentablemente nosotros tenemos que decir que lo hemos puesto a prueba más de una vez. Por ejemplo, a mí en China me vino neumonía. De hecho, si querés ir a ver ese video, te lo dejamos aquí arriba para que conozcas un poquito de Chengdu, que es una ciudad preciosa, pero también para que veas el estado en el que me encontraba. Y bueno, así que siempre viaja con seguro de viajes, porque muchas veces por querer ahorrar unos dólares terminamos teniendo que casi dejar un riñón, porque aunque pensemos que Bali todo es barato, la salud no lo es. Así que bueno, viaja prevenido. Al momento de planificar tu viaje a Bali, toma en cuenta las temporadas. Aquí solamente hay dos, la seca y la de lluvias. La temporada seca comienza al final de abril a principios de octubre, pero evita a toda costa los meses de junio, julio, agosto, donde el turismo es muy masificado. Para que valga la pena la inversión de tu viaje, nosotros te recomendamos darle mínimo 10 días y es por eso que te vamos a compartir un itinerario, pero en el mejor de los casos, si podés, dale 3 semanas. Ok, ¿dónde alojarte en Bali? Y para eso te vamos a explicar brevemente cada una de las zonas, empezando por Canggu, que es donde me encuentro en este momento. Canggu es la zona para viajeros jóvenes, para nómadas digitales, ya que hay mucho coworking y muchas oportunidades de networking, pero en sí no es como que la zona más cultural de la isla. Va a ser, si tengo que explicarte Canggu brevemente, sería como la zona más occidental de Bali. Aquí vas a encontrar todo tipo de cafés, todo tipo de restaurantes. Entonces siempre vas a tener muchísimas opciones para salir a comer, pero si estás buscando cascadas, terrazas de arroz, esta no es tu zona.
también la playa, aquí no es para meterte a nadar, pero si quieres aprender a surfear, entonces sí, Canggu es una buena base. Ahora hablemos de Ubud, esta que es la capital cultural de la isla. Todo lo que viste en la película Comer, Rezar y Amar de Julia Roberts es Ubud. Cascadas, terrazas de arroz, templos, todo lo vas a encontrar aquí, excepto la gran oferta gastronómica que tiene Canggu, pero sí vas a encontrar buenas opciones. Y yo te recomendaría darle los primeros días de tu viaje a esta zona, ya que es el punto central de Bali y desde aquí podés recorrer otros atractivos turísticos cercanos. Aquí podés tomar tours por el día o de lo contrario, agarrar una moto y hacerlo por tu cuenta. Te recomendamos Ubud si estás buscando una vibra más espiritual, a diferencia de la vibra social que te ofrece Canggu, porque en Ubud vas a encontrar muchísimos centros de yoga, retiros espirituales. De hecho, las personas que se queden ahí se las conoce como los iluminados, porque sí, es una onda mucho más yogi. Pero moviéndonos hacia el este de la isla, una zona que se conoce como Sidemen o Sideman, para mí una de las más infravaloradas, pero que te da un punto estratégico para recorrer terrazas de arroz, cascadas, el templo madre de Bali o incluso templos como Lempuyang y Tirtaganga. De Sidemen tenés un video completo que te recomiendo ir a ver después de este, pero ¿sabes qué? Te recomiendo suscribirte al canal porque de cada una de estas zonas hay un video donde te las explicamos a detalle y si no está, vendrá. Y como conclusión, si estás buscando un lugar mucho más local y auténtico, eso es Sidemen, porque sí, aquí no vas a encontrar tanto rastro del mundo occidental como hay en Ubud y en Canggu, y con esto me estoy refiriendo a restaurantes, cafés y coworking. Y la última zona que te recomendamos es Uluwatu. Para mí tiene los paisajes más hermosos de la isla porque me encanta la playa y aquí están las más hermosas. Arena blanca, agua de color turquesa, muchísimos beach clubs. También tenés bastante oferta gastronómica y es una zona surfera, ideal para aprender a surfear o incluso solamente relajarte. Y en todas estas zonas vas a poder encontrar villas de bambú de lujo desde $200 la noche hasta hoteles y guest house con un cuarto y baño privado desde 10. Todos estos lo vas a poder encontrar a través de Booking, Agoda, Airbnb, pero aquí un consejo, la mayoría tiene redes sociales, así que contactate directamente con ellos que seguro te hacen un descuento. Si te preguntas dónde vivimos nosotros, estamos viviendo en Canggu, en un co-living donde aparte de la habitación con baño privado, tenemos espacios de coworking, piscina y hasta restaurante incluido por $600 el mes. Si te estás preguntando cómo moverte por la isla, la mejor opción es la moto. De hecho, nosotros hemos venido a extender nuestro contrato y aprovechando,
Por supuesto, con la moto vas a poder ir a todas partes, pero ojo, este no es el lugar para aprender porque el tráfico es denso, las calles son angostas. Entonces, primero pasa clases y vení con licencia de conducir. Los precios por mes varían, pero va a depender también, obviamente, del modelo de moto. Por ejemplo, esta de acá nos ha costado 1.200.000 rupias el mes en Canggu. En Ubud conseguimos otra por 1 millón de rupias. También va a depender mucho tu nivel de negociación y la cantidad de días que querrás alquilar la moto. El tanque, por ejemplo, esta nosotros lo podemos llenar con $3 y es excelente. Yo creo que la moto es la mejor forma de moverte. Ahora, si es que no sabes manejar moto, entonces te recomiendo moverte en mototaxis como ser Grab o Gojek, que estos también te llevan a todas partes y un trayecto corto desde $1 y un poquito más largo hasta 5. Ahora, también por supuesto podés contratar un tour o un chofer privado. Yo no te recomiendo el tema de andar en auto porque en las horas picos, como te digo, el tráfico es denso y el auto casi siempre va a estar atascado. En cambio, con la moto sí podés esquivarlo. Entonces es importante que tomes eso en cuenta y esperamos que te sirva ese dato. Ahora sí, nos vamos a la moto. Y como lo prometido es deuda, vamos con el itinerario. Esta es la ruta de 10 días que haríamos si fuera nuestra primera vez en Bali. Al llegar al aeropuerto de Denpasar, iríamos directo a Ubud, la capital cultural de Bali y nuestra base para los próximos 2 días. El día 1 caminaríamos por las terrazas de arroz Tegalalang y nos relajaríamos en Kretia, el mejor jungle club. Ahora, si sos más activo y buscas algo diferente, subiríamos a Hatilui, las terrazas de arroz Patrimonio de la UNESCO, y visitaríamos las cascadas Leke Leke y Nung Nung. El día 2 toca recorrer Ubud. Empezamos el día con el ritual de purificación en Pura Tirtha Empul, visitamos el bosque de los monos, el mercado y el palacio de Ubud para ver danzas balinesas. El día 3 nos mudamos a Sidemen y en el camino visitamos el templo Besakih, conocido como el templo madre de Bali, la cascada Gembleng y dormiríamos en una villa de bambú por la zona. El día 4 toca madrugar desde Sidemen para conocer lo más instagrameable de Bali, el templo Lempuyan y Tirtha Ganga. Desde aquí partir a Lovina, al norte de Bali, en un viaje de 3 horas. El día 5 toca madrugar para ver delfines en Lovina y bajar a Ubud haciendo algunas paradas en la cascada Git Git, la puerta de Andara y el templo Pura Ulun Danu Bratan. El día 6 viajamos a Nusa Penida para descubrir sus principales atractivos y nos quedamos una noche para el día 7 tener la oportunidad de hacer snorkel con mantas gigantes. En la tarde volveríamos a Bali y bajaríamos a dormir a Uluwatu. El día 8 y 9 lo pasamos en Uluwatu, donde están las mejores playas de Bali, increíbles beach clubs y podés probar una clase de surf. No dejes pasar el templo de Uluwatu para ver la danza Kekak al atardecer. El día 10 finaliza tu viaje y toca prepararse para el vuelo de regreso desde Denpasar. Ahora sí, desde el balcón de nuestra habitación, esperamos que este video te haya sido útil, haberte dado todos los tips para un viaje a Bali por primera vez. Por supuesto, si te queda alguna duda, pregunta o tenés algo para compartir, el espacio de los comentarios es para vos. Si te ha gustado, no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros. Y sin más, nos vemos en el próximo. Chao. Chao, chao.